sobre una iglesia ejemplar, una iglesia digna de imitar. Ahora, no es nuestra iglesia, es la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, tesalonicenses viene por de dónde eran los hermanos, eran de Tesalónica. Nosotros somos de Cuerámaro, ¿verdad? Si Pablo hubiera escrito una carta a esta iglesia local, diría epístola del apóstol San Pablo a los cueramarenses, ¿verdad? Así, hermanos, los tesalonicenses eran de Tesalónica y Pablo daba gracias a Dios por ellos. Los felicita, hermanos, una iglesia ejemplar. Hermano, estos hermanos, para empezar, bueno, vamos a ver las características, hermanos, que Pablo da de esta iglesia, y yo lo quiero hacer hoy que cumplimos 6 años para imitar esta iglesia. Mire, son 6 años, hermanos, por la gracia de Dios ya. Hemos crecido, hemos tenido pruebas, han habido situaciones difíciles, pero aquí estamos, hermanos, y formamos parte de la iglesia. Usted forma parte de esta iglesia local. Pero yo quiero que imitemos en lo individual, en lo personal, hermanos, estas cualidades. Y luego como grupo, hermanos, como iglesia, como congregación. Hermanos, en primer lugar, Pablo dice que esta iglesia, hermanos, era ejemplar porque, hermanos, había una obra de fe. Dice, acordándonos, en 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La primera característica, hermanos, de una iglesia ejemplar es la obra o las obras de fe, de su fe, en lo individual. Hermanos, estos hermanos formaban una iglesia ejemplar, obraban en base a la fe. Ellos actuaban y hacían obras motivados por la fe. Yo le hago una pregunta, ¿qué lo motiva a usted? A mí me gusta mucho esta palabra motivo. Viene de la palabra motor. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Por qué viniste hoy al templo? ¿Lo mueve su fe? ¿Lo motiva su fe? Tú dices creer en el cielo y crees en el infierno, pero no predicas, no le hablas a otros de Jesús, no compartes de tu fe. Eres bueno para pelear, pero no para hablar de tu fe. Si usted dice que tiene su fe en la Biblia, pero esa fe no le motiva a servir a Dios, yo voy a dudar de su fe. Mira, los cristianos que yo conozco, hombres y mujeres de fe, están sirviendo a Dios. Están haciendo algo para Dios. La mayoría de mis amigos, yo le doy gracias a Dios, mis amigos, no compañeros, no hermanos de la iglesia, mis amigos son pastores. Y no te estoy hablando de que yo digo no, este cuate no es mi amigo porque no es pastor. No, hermanos, sino que son hombres y mujeres que yo conocí, hermanos, de tiempo atrás, que ahorita están sirviendo a Dios. Yo los conocí antes de ser pastores, pero eran tanto hombres que ahorita son pastores como mujeres que están cantando, sirviendo, hermanos, están haciendo algo para Dios. No, esos son mis amigos. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no sea mi amigo, pero yo más que su amigo soy su pastor. A mí no me importa si usted me invita a una cena o no, pero a mí sí me importa que usted crezca espiritualmente. ¿Me está entendiendo? Más que yo soy su amigo, y yo no quiero que usted tenga duda de eso, pero yo no quiero que usted me vea como su cuate. Ahí viene el cuate, ahí viene el amigo, ahí viene el brother, ¿va? No, hermano. Y no me interesa tampoco estarle diciendo, soy tu pastor. No, hermanos, eso no va. Si usted no me ve como pastor, yo no puedo exigirle algo que no me he ganado. A mí me molesta andar diciendo, dígame pastor, dígame. No, hermano, eso no va conmigo. Y hay hermanos que se dirigen a mí como pastor. Digo, qué bueno, gracias a Dios que me ve así. Pero mi hermano, mi hermana, le vuelvo a repetir, si usted dice que tiene su fe en la Biblia, pero esa fe no te motiva a servir a Dios, yo dudo de tu fe. Ay, pastor, es que servir en esta iglesia es bien difícil. Servir a Dios es un privilegio. Tú quieres andar cantando las de Vicente Fernández o las de Paquita, la del barrio, toda la semana y luego venía a cantarle a Dios aquí. No, así no. Entonces,
tienes que pagar el precio, hacer un sacrificio y servir a Dios como Dios quiere que le sirvas, no a tu modo. Ahora, solo hay que recordar las palabras de Santiago, hermanos. El apóstol Santiago dice, una fe sin obras está muerta. Mire, Santiago dice, hermanos, que los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan por la fe que ellos tienen en Dios. No se arrepienten, no se convierten, pero creen en Dios y eso los motiva a temer. ¿A qué te motiva a ti tu fe? ¿Te motiva a servir a Dios? Somos salvos por la fe. Pero la fe debe movernos a vivir como Cristo. Hermanos, separados de Cristo, nada podemos hacer. Si usted quiere vivir como cristiano, lo que tiene que hacer es acercarse más a Dios. Número 2, el trabajo de vuestro amor. Dice 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar, damos gracias en nuestras oraciones por ustedes, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, número 1. Número 2, del trabajo de vuestro amor, de tu trabajo. Una persona que ama lo que hace, se entrega, hermanos, plenamente a aquello que ama. Se sacrifica, se esfuerza, se apasiona. El amor que los tesalonicenses tenían por Dios los llevaba a trabajar por Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, tienes que ser a un lado del egoísmo y empezar a trabajar para Dios. Me dijo un joven, yo lo invitaba a ganar almas, iba conmigo a predicar y todo, hermanos. Andaba ganando almas, iba conmigo al anexo y un día dijo, pues ya estuvo, ¿no, pastor? Esta es otra parte que no te contaba. Le digo yo, dime, joven, ¿qué pasa? Dice, pues ya te edifiqué mucho tu ministerio. ¿Mi ministerio? Yo pensaba que estaba sirviendo a Dios. A mí no me está sirviendo. Ahora, servir a Dios es servir a la gente. Y a mí me da gusto que hermanos y hermanas salgan a predicar, pero yo no quiero que lo hagas por mí. Yo no quiero que lo hagas como un favor a mí o para enriquecer una iglesia, hermanos, que ama su fe, que ama a Dios. La gente trabaja. Esta iglesia necesita maestros de niños, maestras de niñas, necesita músicos, necesita ujieres, necesita predicadores. ¿No cree usted que yo soy el único que quiere predicar aquí, hermanos? Pero dígame usted, ¿quién ha pagado el precio para venir y predicar? Quieren predicarle a 15, a 20, a 10, a 12, a 6, pero no quieren salir a predicar casa por casa, uno por uno. Pero no voy a dejar que se pare a predicar a alguien aquí que no sale a ganar almas. Por más bonito que me hable, por más que me invite a comer, yo sí, ándale, hermano, usted me invita a comer, venga y predique. Usted es el licenciado, usted es el arquitecto. No, hermanos, una posición social no te capacita para predicar. No, es tan sencillo pararse a predicar que lo que te capacita es tu amor por Cristo. Si amas a Cristo, tú vas a vivir y a trabajar y vas a servir a Dios. El amor por la obra de Dios llevó a los hermanos de la iglesia de Tesalónica a trabajar por la obra de Dios. Pero hay hermanos que dicen, ¿y yo qué gano? ¿Y qué me va a dar, pastor? Una iglesia ejemplar tiene trabajo motivado por el amor. Ahora, número 3. Fíjate bien, dice 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta palabra tiene dos acepciones. Puede ser que se puede constatar, ¿verdad?, la esperanza de esta iglesia, y puede ser que son perseverantes en esa esperanza. Mira, estos hermanos eran constantes. La palabra nos habla de una persona que tiene una voluntad inquebrantable y continuada, o sea, que la tiene hoy, la tiene mañana y la va a tener por siempre. Perseverancia. Dice, en la determinación de hacer una cosa y en el modo de realizarlo. ¿Usted ama a Dios? Bueno, usted va a ser constante hasta el día de su muerte. Su amor por Dios va a ser igual hoy que lo va a ser dentro de 20 años. Hermanos, estos hermanos eran constantes, hermanos. Nada los movía de su forma de pensar.
Una iglesia ejemplar es una iglesia que es constante en lo que cree, constante en lo que hace y constante en cómo lo hace. Pero es bien triste oír de gente inconstante. Bueno, hoy están aquí, mañana allá y luego por allá. Bueno, Dios los guarde de que anden luego con los testigos de Jehová. Además, Dios nos exhorta a ser constantes y perseverantes en la fe. Hermano, mantenernos firmes en lo que creemos. Y hacemos para Dios. Recuerda que no lo debemos hacer para ninguna persona más que para Dios. Efesios 4, del 13 al 14. Efesios 4, del 13 al 14. Dice, fíjate lo que dice. Efesios 4, dice en el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Separados de Dios, nada podemos hacer. La única forma en la que nos está permitido movernos es en crecimiento. Para crecer, hermano. Tú te debes cambiar de forma en el sentido de crecer, hermanos. Y crecer en la fe del Señor Jesucristo. Él es la medida. Él es la plomada. Él es el nivel. Él es la regla. Él es la norma. Mira, no te estés comparando con otros hermanos. No te estés comparando con otros cristianos, compárate con Jesús. Es lo que debes hacer. A ver, ¿cómo estoy? ¿Soy igual que hace 6 años o me parezco hoy más a Cristo? ¿Y por qué a Cristo? Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Número 4, amor por la palabra de Dios. Hermanos, una iglesia ejemplar es ejemplar en relación a su amor por la Biblia. Hermano, vamos a leer aquí primero a los Tesalonicenses y es capítulo 1 del 6 al 7. Dice, déjenlo encuentro, dice aquí, hermanos, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mira, dice el Señor, ustedes como iglesia han recibido la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Gracias a Dios por estos hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que hermanos, en medio de gran tribulación había COVID, hermanos. ¿Verdad? No, eso no existía antes, cuando Pablo estaba. Pero en el tiempo de Pablo había persecución. En el tiempo de Pablo, Roma estaba detrás de los cristianos. Pablo mismo, hermanos, era un asesino de cristianos. Había apoyado la muerte o había participado en la muerte de 6,000 cristianos. 6,000. Son poquitos, ¿verdad? Comparados a los 6 millones de judíos que mató Hitler. Pero gracias a Dios que llegó a la vida de este hombre, hermanos. Se no hubiera acabado con el cristianismo. Sin embargo, hermanos, a pesar de haber matado 6,000 cristianos, ¿verdad? Había gente, hermanos, que ahora estaba siendo edificada por Pablo. Hermanos, si la gente recibía la palabra de Dios, a pesar de la persecución, a pesar de la tribulación, a pesar de la aflicción, a pesar de la enfermedad, esta gente recibía la palabra de Dios. Era una iglesia ejemplar. No se enojaban con el pastor. No dicen, eso es palabra de Dios, vamos a vivirlo, vamos a cumplirlo, vamos a hacerlo. Gracias a Dios por esos hermanos fieles, hermano, que aman a Dios y aman la palabra de Dios. Hermano, al pastor, a mí como pastor no me anima tus halagos. A mí como pastor, hermanos, no me animan las porras que tú me puedas echar.
A mí como pastor me anima que tú como cristiano seas receptivo a la palabra de Dios. A mí me anima ver un joven, una señorita, ver un hermano, una hermana que crece espiritualmente, que está cambiando, está luchando, está batallando, pero su carácter está siendo transformado. Su manera de pensar está cambiando. Ya dejó la música mundana, ya dejó el pisto, ya dejó las películas incorrectas. Eso me anima a mí como pastor. Bueno, siempre que predico sobre la Biblia, hay un versículo que a mí me gusta usar, y está precisamente en esta carta, en el capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, fíjate, sin cesar, sin parar, damos gracias a Dios. Mira, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira, la iglesia de Tesalónica tenía un amor por la Biblia y decían, eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Es bien fácil, hermano, identificar la palabra de Dios. Si tienes una Biblia en las manos, lo vas a constatar. Pero cuando el que predica te dice, no, hombre, hermanos, anduvimos allí de compras, usted sabe, uno tiene que salir, tiene que pasear, hasta anduvimos ahí, ¿verdad? En la playa y nos sacrificamos por Cristo y estamos sufriendo, nos hospedaron en un hotel de 5 estrellas y se empiezan a echar sus historias, ¿verdad? De lo que hicieron y lo que comieron y termina el culto de Cristo. ¿De qué predicaron? No, pues que el predicador se la pasó muy bien de vacaciones. Yo prefiero que te hayas enojado con un versículo que te dije, a que vayas a contar lo que yo hago, o digo, o pienso. Mano, y esta gente cuando escuchaba la palabra de Dios, la recibían tal como es, palabra de Dios. El pastor es un cuentero. El pastor es un exagerado. No le hagas caso al pastor. Nomás tira piedras. No, hermanos. Yo oro y le digo, Señor, dame palabra para tu pueblo. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo elogia a esta iglesia y aquí lo hace por su amor a la palabra de Dios. Y gracias a Dios por los hermanos en esta iglesia que aman la predicación bíblica, hermanos. Ahora, número 5, una iglesia ejemplar predica la palabra. 1 Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Mira, vuestra fe en Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer, se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermano, dice aquí, hermanos, el apóstol Pablo, halagando a la iglesia, dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios. Mira, una iglesia ejemplar predica la Biblia. Pero no estamos hablando de que el pastor la predica en el púlpito, sino que los miembros de la iglesia predican la palabra de Dios. Divulgar es hacer que un hecho llegue al conocimiento de muchas personas. Ha sido divulgada la palabra de Dios. Hermanos, si Cuerámaro está como está, gran parte la tenemos nosotros de la culpa. Un cristiano dice, no, pastor, son los tiempos y está escrito y así va a pasar y... No, sí, hermanos, tenemos la culpa porque no predicamos. Porque estamos separados de Dios, seguimos a Jesús, pero lo seguimos de lejos. Y tan lejos estamos de Jesús que cuando estamos entre la gente, no les hablamos del amor de Cristo. Hablamos de fútbol, hablamos de novedades, hablamos de noticias, hablamos del coronavirus, hablamos de los muertos. ¿Y cuándo hablas de tu fe en Cristo? Pero esta iglesia, hermanos, cada uno en lo individual había divulgado la palabra de Dios. Qué bueno es que esta iglesia, hermanos, como iglesia local, cada uno de nosotros debemos hablar de Cristo. La gente, hermanos, en Tesalónica procuró anunciar el evangelio de Cristo a muchas personas. ¿Cómo anda usted en este sentido? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con otra persona? ¿Qué debo decir, pastor? Bueno, vea 1 Corintios 15, del 1 al 4. 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Dice Pablo, te voy a decir qué es el evangelio. Dice, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Y qué es el evangelio, pastor? Entonces, aquí está en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira, eso es el evangelio. Decirle a otros, hey, Jesús murió por tus pecados para perdonarte, para que no vayas al infierno. Lo sepultaron, pero resucitó, venció al diablo, venció a la muerte, subió al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Eso es lo que tienes que hablarle a tus amigos, a tus amigas. Y si no sabes cómo ganar almas, pregúntame. Mira, nosotros te podemos enseñar. Ahora, número 6, ya vamos a acabar. Tenían buen testimonio. 1 Tesalonicenses 1:9, hermanos. Fíjate bien. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mira, dice en el 8, que la palabra de Dios fue divulgada partiendo de esta iglesia. Dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice, porque ellos mismos, los no creyentes, los inconversos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos, de los falsos dioses, de San Judas, de Guadalupe, de la de San Juan, cómo te convertiste al Dios vivo y verdadero. Esta gente tenía un testimonio. La gente, hermano, mira, no era el que alimenta el morbo. Yo era Juan sin miedo. Yo era Pancho Pistolas, ¿verdad? Una mujer dice, yo era Toña Machete, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa? La famosa, yo ni sé cómo se llama esa, no me gustan esas historias. ¿Te acuerdas? Camelia la Tejana. ¿Alguien ha escuchado el testimonio de Camelia? Eso es puro choro mareador, esa gente nomás quiere billete. Vengan a escuchar mis historias. Ahora, hermanos, no estoy hablando de esa clase de testimonio, hermanos. El testimonio que estos hermanos tenían era una forma de vivir que mostraba a todas luces que eran cristianos. Vivían de tal manera que los inconversos decían, mira, ese cuate ya cambió, ya no es el mismo. Yo lo conocí, era un diablo, era un perverso, era un borracho, vivía mal, golpeaba a la esposa, esto era aquello. Pero ha cambiado. Hermano, te vuelvo a repetir, no es una historia que alimenta el morbo, es una forma de vivir que mostraba a todas luces que esta gente era cristiana. Número 7. Una iglesia ejemplar, hermanos. Es una iglesia que vive esperando la venida de Cristo. 1 Tesalonicenses 1:10. Dice, y bueno, vamos a leer 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira, esta iglesia vivía con la esperanza de la venida de Jesús. En esta carta, Pablo aclara un poco el tema de la segunda venida de Cristo. 1 Tesalonicenses 4, versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, dice, yo estoy vivo y estoy esperando, porque yo quedé hasta la venida del Señor. Pablo dice, antes de que yo me muera, Jesús va a venir. Esa era su fe. Hermano, dice, no me quedaré atrás de los que ya murieron, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, todos los creyentes que han muerto antes de nosotros, resucitarán primero. Y luego nosotros, dice Pablo, los que viven, a mí me gusta Pablo, dice, yo que estoy vivo, voy a ser transformado.
Pablo, yo sé que Cristo va a venir en mis días. Hermano, y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados a ser llevados al cielo sin morir. Y los que murieron van a ser resucitados y nos vamos a ir juntos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y mira, Pablo dice este versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Está diciendo Pablo, hermanos, y una iglesia, hermanos, que vive esperando la venida de Cristo, va a ser alentada, hermanos, va a tener aliento para servir a Dios, va a tener ánimo para servir a Dios, se va a santificar, se va a ocupar en las cosas de arriba, se va a separar del pecado. Hermanos, imagínate vivir esperando la venida de Cristo, hermanos. Es como estar esperando la venida de un ladrón en la noche. ¿Cómo te lo esperas? Ahora, si el ladrón te dice, ¿sabes qué? Voy a venir, voy a robar tu casa. Tú vas a estar esperando toda la noche, ni vas a dormir, hermano. Vas a estar ahí con un garrote, una pistola, un machete, va esperando al ladrón. 2, 3 de la mañana, cuidado, 5, ay, no vino triste ladrón, ¿verdad? Pero el siguiente va a estar igual. El ladrón llega sin avisar. Dice que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. No te va a avisar Jesús cuándo va a venir. Si Jesús hubiera dicho, el 15 de mayo del 2028 voy a venir, tú vivirías como puerco de aquí al 2027 y el 2028 te pondrías las pilas. Por eso dice Cristo, no, yo quiero que vivas a la expectativa. Vendrá hoy mi Salvador, vendrá hoy Jesús, me voy a cuidar espiritualmente. Mira cómo debe ser nuestra actitud. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa, si tú no sabes quién es la esposa en este versículo, es la iglesia. Es la iglesia, hermanos. Y nosotros formamos parte de la iglesia. Así que podemos leer el Espíritu Santo que vive en nosotros y la esposa, ¿verdad? Dicen, ven. Y también tú que oyes hoy aquí, debes decir, ven. Y el que tiene sed, que no está seguro de ir al cielo cuando mueras, debes venir. Y el que quiera puede tomar del agua de vida gratuitamente. Jesús está diciendo, ciertamente vengo en breve. Y lo dice Juan, amén. Sí, ven Señor Jesús. Esa debe ser nuestra actitud. Sí, Cristo, ven pronto. Ven por nosotros. Mi hermano, mi hermana, aquí está, hermanos. La iglesia está anhelando la venida de Jesús. Y si tú no anhelas la venida de Jesús, hermano, hermana, es porque no has bebido, no has comido el pan de vida. Allá en Isaías 55, Jesús dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Vino representa la sangre de Jesús, la leche representa la palabra de Dios. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia, como el iPhone o tu celular de alta gama? Dice, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oíd y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Mira, vivirá tu alma. Jesús es el pan de vida. Jesús es una fuente que salta para vida eterna. Jesús, ¿verdad?, es el Salvador del mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Hermanos, como iglesia, debemos estar cerca de Él. Acercarnos a Él en oración. Acercarnos a Él en la lectura de su palabra. Alejarnos del pecado, de los malos amigos. Seguir creciendo como iglesia, hermanos. Y vivir para Dios. Así que el día de hoy, digamos, sí, Señor Jesús, ven pronto. Si tú no le has abierto tu corazón, ábrele tu corazón. Si ya tú eres hijo de Dios, dale gracias. Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos.